Bienvenidos a Asesor PLD, tu barra de especialistas en prevención del lavado de dinero por actividades vulnerables. De lunes a viernes a las 17 p.m. hora centro. Conduce. Colegas, buenas noches, ¿cómo están? Los saluda el doctor Rodrigo Roque. Soy abogado que se dedica al ejercicio de su profesión. Soy abogado especialista en prevención de lavado de dinero y ahora en prevención de financiamiento al terrorismo. Durante muchos años fui funcionario de gobierno federal y tuve la suerte de ser 2 veces su procurador, y una de ellas fui subprocurador fiscal federal de investigaciones en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual me permitió ostentar el cargo de abogado penalista de la Secretaría de Hacienda. Eso significa que durante mi gestión me encargué de defender los intereses de la Secretaría de Hacienda como víctima o ofendido de delitos, es decir, tuve la oportunidad de combatir delitos de cuello blanco. Y entre estos, por supuesto, los delitos fiscales, delitos financieros, y tuve mucha cercanía con la función de prevención de lavado de dinero. Además, durante ese tiempo que fui su procurador, tuve la oportunidad de participar en las reuniones del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, que es el grupo que revisa todos los lineamientos generales y todas las acciones que llevan a cabo los gobiernos afiliados a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Ese es el parámetro más alto de prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo a nivel mundial, el Grupo de Acción Financiera Internacional. Ahí fue donde tuve la oportunidad de entrar al mundo y analizar los conceptos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en su contexto internacional y nacional, porque después tuve también la suerte de participar en la emisión de la primera ley antilavado en México, la ley para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto me llevó, por supuesto, a volverme una persona interesada en el tema, y es la razón por la cual hoy estoy aquí con ustedes para platicar de uno de esos temas que me parece que ha pasado relativamente desapercibido. Es un tema que aparentemente no ha llamado la atención, pero que a mí me parece que es fundamental. Hoy, 17 de julio de 2026, acaba de ocurrir muy recientemente una nota que debe de mantenernos alerta a todos los mexicanos en general, pero también no solo a aquellos que estamos metidos en el tema de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo ahora en México, sino en general a quienes tienen una actividad empresarial, a quienes tienen una actividad financiera, a quienes exportan hacia los Estados Unidos, a quienes importan desde los Estados Unidos, a quienes participan de una u otra manera en cadenas productivas relacionadas con el comercio internacional con los Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Me refiero a la inclusión reciente de 2 organizaciones criminales mexicanas en la lista de organizaciones terroristas internacionales designada por los Estados Unidos como tales, como organizaciones no solo criminales, sino terroristas. Ojo con esta denominación y ojo con la importancia de esta designación. Entonces, colegas, para esto pues tenemos una presentación. Le voy a pedir a producción que por favor proyecte el inicio de la presentación. Eso es. En todo caso, pues podemos ir avanzando, ir comenzando. Bueno, pues eso, lo que yo estaba comentando ahora, la idea que yo estoy señalando, es que el día de hoy, colegas, cambió el mapa de riesgo de nuestro país. Se aumenta en la percepción de riesgo de nuestro país en el contexto internacional. Es cierto que los mexicanos no hemos reconocido que las organizaciones criminales mexicanas sean organizaciones terroristas. Sin embargo, esta es una designación que viene de los Estados Unidos, es una designación jurídica que tiene efectos jurídicos, pero ojo, no solo tiene efectos jurídicos en los Estados Unidos, sino que también tiene efectos. De tal modo que si pasamos a la lámina número 2, o al siguiente
el siguiente concepto es el siguiente, esta idea que estoy transmitiendo, de que se ha aumentado el número de cárteles organizados mexicanos designados como organizaciones terroristas, aumenta el riesgo del país y aumenta los efectos contrarios a la economía y al sistema financiero en México. Lo vamos a estudiar de acuerdo con lo siguiente. En primer lugar, vamos a ver cómo cambia el concepto de organización terrorista de organización criminal simple a organización terrorista. ¿Qué significa y cuál es el alcance? En segundo lugar, vamos a ver cómo las designaciones se van ampliando. Y esto, al ampliar las designaciones y pasar de 6 a 8 organizaciones mexicanas designadas como organizaciones terroristas, esto aumenta el riesgo país desde muchos ángulos, ¿no? Vamos a ver cómo esto tiene una consecuencia regulatoria, es decir, las actividades de los mexicanos son vistas de manera diferente en México que en Estados Unidos. Y uno diría, bueno, pues la regulación es mexicana. No, porque las economías están conectadas, los sistemas financieros están conectados y por lo tanto puede haber efectos de una designación de cárteles del crimen como terroristas en Estados Unidos, puede haber efectos en México, no solo en relación con los cárteles mismos, sino con las personas relacionadas con los cárteles, y aquí es donde está el tema sensible. Finalmente, vamos a ver qué es lo que hay que hacer, qué es lo que podemos hacer, este crecimiento del riesgo, esta expansión del riesgo México como organización, como sede de organizaciones terroristas, exige, por lo tanto, que los mexicanos hagamos cosas. Exige, por lo tanto, que si bien nuestro país no nos obliga a tener por ley prevención del financiamiento del terrorismo, como si la hay de lavado de dinero, de todos modos, para no sufrir los efectos de las sanciones provenientes de los Estados Unidos, necesitamos entonces las empresas actuar y los mexicanos en general actuar de manera preventiva, es decir, empezar a pensar en introducir mecanismos de prevención de financiamiento al terrorismo en nuestro país. Yo creo que esto es importante, es necesario que lo comprendamos y voy a aprovechar también un poco como para decirles qué es lo que nosotros como despacho en Spetzen, al despacho del que soy socio estratégico, estamos preparando y estamos organizando y estamos brindando servicios de apoyo, no para venderles el servicio, bueno, sí, pero no necesariamente, sino para transmitir lo que nosotros creemos que es necesario que se haga para que nos prevengamos del financiamiento al terrorismo. Nosotros prestamos este servicio, pero explico lo que vamos a hacer como un ejemplo de cómo podemos tomar medidas preventivas o de remediación en el caso de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo ahora. Entonces, de acuerdo con el siguiente concepto, la siguiente lámina, era un poco lo que yo decía, jóvenes, en esta semana ya cambió el riesgo de país. El 16 de julio, es decir, ayer, designó al Cártel de Juárez y a los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras. Lo que hace año y medio era una medida excepcional, ya es hoy en día es una tendencia expansiva y sostenida. Y toca directamente a las empresas mexicanas ajenas a la delincuencia. Y aquí cabe preguntarse, oye, pero pues, ¿qué tiene que ver? Además, mi empresa cumple con las obligaciones antilavado. ¿Por qué debería preocuparme por una lista extraterritorial estadounidense que considera organizaciones criminales en Estados Unidos? ¿Por qué me tendría que preocupar yo de eso? Antes quisiera nada más repasar, seguramente muchos ya lo saben, pero quisiera repasar algunos conceptos.
y por lo tanto quisiera por favor pasar a la siguiente lámina, ¿no? Para los Estados Unidos, el narcotráfico se volvió un tema de seguridad nacional. Para los Estados Unidos, el narcotráfico se ha convertido en un problema serio, así como lo es para México y así como lo es para muchos países en todo el mundo. El narcotráfico ha generado industrias, digámoslo así, criminales, es decir, organizaciones criminales que ya no son pandillas, que se reúnen en un cuarto, en un sótano, sino que son auténticos cuerpos organizados, disciplinados, con reglas institucionales, con recursos financieros, humanos, contables, y por supuesto de violencia y de fuerza ilegal, que operando al margen de la ley, se constituyen como grandes operadores de delitos transnacionales que generan cantidades enormes de riqueza. Las organizaciones terroristas tradicionales, es decir, por ejemplo, pues las que conocemos comúnmente como organizaciones terroristas de Medio Oriente, son organizaciones terroristas que efectivamente también llevan a cabo actividades económicas para financiarse, pero que el objetivo de su financiación no es, digamos, para fines empresariales, o sea, no es para enriquecimiento. Es decir, sí, pero hay un fin último, hay una consecuencia última y es la posibilidad de manifestar su ideología o su pensamiento o su posición políticamente a través de la violencia. Esa es la definición, más o menos no técnica, pero es más o menos la definición de una organización terrorista. Los cárteles del narcotráfico son empresas ilegales, pero son empresas, no tienen en principio un fin político y su objetivo último no es manifestar a través de la violencia una posición política o un pronunciamiento político o llevar a cabo un acto de carácter político que atente contra la seguridad y la soberanía de cierta población. Son, en la definición tradicional, no son lo mismo. Sin embargo, para los Estados Unidos, la definición de terrorismo evoluciona, porque al final de cuentas, uno de los problemas del terrorismo, digamos, la consecuencia final, es atentar contra la soberanía de los estados, atentar contra la gobernabilidad, sentir el terror y producir efectos políticos que tienen que ver con gobernabilidad. Pues evidentemente, si el objetivo de una organización terrorista está vinculada con la gobernabilidad y al final con la soberanía, pues de una u otra manera, al final del camino está el tema de la soberanía, que pasa por la estabilidad política, por la estabilidad social, por la aplicación de la ley en el territorio y a nivel internacional, y por una serie de condiciones vinculadas al Estado de Derecho y vinculadas al ejercicio democrático de las libertades. Lo que ha estado ocurriendo con el crecimiento constante de los cárteles de la droga y de otros delitos, que ahora no solo son la droga, sino otros delitos, es que han estado ya incidiendo de tal manera de alguna manera, en debilitar al Estado. Hay un debilitamiento del Estado en el sentido que acabo de describir. Reducción de aplicación de la ley, poco control de la aplicación de la ley, mayor violencia hacia la sociedad, con consecuencias que al final para los Estados Unidos implican una preocupación no solo de delito en sentido estricto, sino de seguridad nacional. Esa es la concepción de los Estados Unidos. De alguna manera, podemos decir, desde esta perspectiva, que también aplica en México, porque conocemos, a mí no me consta en lo personal, pero los datos
apuntan a que presuntamente, efectivamente, los cárteles de la droga controlan la actividad política, la actividad policial, la actividad jurídica, no solo las actividades económicas, que ya de por sí con eso es muy grave, ¿no? Y si a eso sumamos la posible vinculación entre la política y la delincuencia organizada, presuntamente existe, que hay datos de ello en expedientes en los Estados Unidos, no lo sé, pero hay datos de esos vínculos en los Estados Unidos. Si esto le agregamos esa presunción, pues entonces probablemente, efectivamente, el concepto de terrorismo tenga que ajustarse en México. Pero, colegas, a través de esta diferencia de perspectiva entre México y Estados Unidos, pues ocurren diferencias jurídicas y diferencias económicas importantes, porque nosotros, y entiendo la posición del gobierno mexicano, nosotros no vamos a designar a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas. Nosotros nos apegamos más a la definición tradicional. Pero Estados Unidos se ha permitido ajustar el concepto de terrorismo para aplicarlo a organizaciones no terroristas en el sentido tradicional, pero sí organizaciones criminales que van minando ciertos aspectos de su soberanía nacional. Esa es la razón por la cual en Estados Unidos se designó a los cárteles del crimen organizado como organizaciones terroristas más allá del concepto tradicional. Estados Unidos cambia el concepto de organización terrorista a nivel nacional y toma decisiones a nivel nacional. Emite una orden ejecutiva hace algunos meses ya, hace casi año y medio, el 20 de enero de 2025, con base en esa orden ejecutiva del presidente Trump. El 20 de febrero de 2025 se designan a 6 organizaciones criminales como organizaciones terroristas y hoy, al día de hoy ya hay 8 organizaciones terroristas porque se sumaron a ellas 2 más. Entonces, si podemos avanzar en la presentación. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es la consecuencia de que una organización criminal sea designada como organización terrorista? Vamos a ver cuál es la lógica del combate al terrorismo. El combate al lavado de dinero frente al combate al lavado de terrorismo nos va a dar esta luz. El lavado de dinero es el delito que se comete cuando el recurso de procedencia ilícita se introduce al sistema económico a través de cualquier acto, compra, enajenación, depósito bancario, etcétera, etcétera, etcétera. Entra normalmente al sistema financiero a través de triangulaciones y digamos de una serie de operaciones. Se pierde la trazabilidad del ingreso original, se limpia con todas esas operaciones, se vuelve a consolidar ese recurso y se devuelve al criminal ya limpio, por eso se llama lavado de dinero. El lavado de dinero se refiere al ingreso del recurso de procedencia ilícita al sistema económico y muy frecuentemente al sistema financiero. Es el ingreso del recurso ilícito al sistema financiero. El financiamiento del terrorismo, en cambio, es el utilizar recursos lícitos o ilícitos para financiar las actividades de las organizaciones criminales. Por ejemplo, compra de materiales, compra de equipo, reclutamiento de personas, compra de armamento, compra de elementos logísticos, compra de lugares donde llevar a cabo toda la actividad ilícita, transporte de materiales, insumos para la producción de droga, etcétera, etcétera. Es decir, la actividad criminal requiere financiarse y entonces ese paso del sistema financiero, lícito o ilícito, a la actividad criminal terrorista, eso es financiamiento del terrorismo. Y aquí está el problema principal al que nos vamos a enfrentar ahora que se ha designado a las organizaciones criminales, a las organizaciones
criminales mexicanas como organizaciones terroristas, porque si ustedes se fijan, acabo de hacer una referencia muy puntual. El tema del financiamiento al terrorismo es independiente del origen del recurso que se utiliza para financiar las actividades de las organizaciones terroristas. Es decir, que para los Estados Unidos hay financiamiento al terrorismo cuando alguien proporciona recursos a los cárteles criminales mexicanos, los 8 cárteles de la delincuencia organizada mexicana, independientemente de si esos recursos son lícitos o ilícitos. Lo cual pone en una situación de riesgo a cualquier empresa que tenga una operación comercial. Cualquier empresa que tenga una operación comercial. Cualquiera que tenga una operación comercial de cualquier naturaleza. Con una organización criminal designada como organización terrorista por los Estados Unidos, esa persona es considerada como una persona que coopera con la organización terrorista y por lo tanto está sujeta a la criminalización en los Estados Unidos y a diversas medidas financieras y económicas en los Estados Unidos. Como ustedes ven, amigos, este tema es importante porque llega un momento en que algo se vuelve muy crítico para las personas. Y no estamos hablando de cualquier operación, de que cualquier operación implique, por ejemplo, la venta de un carro. O sea, sí, pero no solo eso. Si vemos en la siguiente lámina, o en el siguiente concepto, el punto crítico para una empresa mexicana, ¿cuál es? Que bajo la lógica de financiamiento del terrorismo, la extorsión puede leerse distinto de un lado y otro de la frontera. Aquí en México la extorsión se va a ver como algo que le ocurre a un empresario cualquiera en cualquier parte del país por pagar derecho de piso, por ejemplo, y para México pues es una víctima del delito. Pero para Estados Unidos, esa persona que sufre intimidación, a la cual le arrancan el dinero mediante este mecanismo de derecho de piso, a esta persona, desde el punto de vista de los Estados Unidos, se le va a considerar como un posible financiador de la conducta ilícita de los cárteles. Es decir, que está brindando apoyo material a los cárteles de la droga o a los cárteles del crimen organizado en México, que en Estados Unidos son considerados organizaciones terroristas. De tal modo que hay una asimetría, colegas, entre México y Estados Unidos. En Estados Unidos, tú que eres víctima de la extorsión puedes ser visto como agente financiador por dar apoyo material al cártel que es organización terrorista para Estados Unidos, aunque para México seas simplemente la víctima del delito. Hay una asimetría regulatoria muy clara, muy precisa. Y dado que las actividades criminales están profundamente entremezcladas, inmiscuidas en la actividad económica del país, pues el riesgo de que termine siendo para los Estados Unidos un agente de apoyo material para organizaciones criminales, el riesgo de que eso ocurra es muy grande. Es muy grande. Entonces, este problema que acabo de plantear, tenemos que resolverlo, tenemos que atenderlo, y por lo tanto por eso es necesario empezar a tomar medidas de prevención de financiamiento del terrorismo, que son las medidas y las razones jurídicas, además, son las que vamos a explorar regresando de una pausa. Así que, por favor, producción, vámonos a pausa y regresamos después.
¿Realizas la actividad vulnerable de arrendamiento de inmuebles? ¿Ya cuentas con un programa para cumplir con las obligaciones de prevención de lavado de dinero? No dejes que la complejidad de las normas ponga en riesgo el futuro de tu negocio. Con nuestro software especializado, convierte tus obligaciones de prevención de lavado de dinero en una ventaja competitiva. ¿Qué obtienes con nuestro software KYC de PLD para arrendamiento de inmuebles? Identificación y conocimiento del cliente y del beneficiario controlador en forma directa. Búsqueda en listas negras, en listas de EFOS y en listas de terroristas. Además, monitoreo permanente. Expedientes digitales de identificación y de cada una de las operaciones consideradas actividad vulnerable. Generación de los archivos para presentar los avisos e informes en la UIF. Califica el nivel de riesgo del cliente con un enfoque basado en riesgo. Pide tu cotización del software KYC PLD para arrendamiento de inmuebles. Solo requerimos saber el volumen de clientes y operaciones mensuales. Agenda una demo gratuita con nuestros especialistas. Contáctanos vía WhatsApp al 55 81 54 74 37. 2. Amigos, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta después de la pausa. Antes de irnos a pausa, les comentaba que hay una asimetría regulatoria. Es decir, que hay una calificación de las organizaciones criminales en Estados Unidos como organizaciones terroristas. Y en México no existe esa calificación. El tratamiento que se le da financieramente a los cárteles como organizaciones terroristas es diferente al tratamiento que se le da en México a los cárteles criminales no considerados como terroristas. El tratamiento que se le da a las personas que llevan a cabo operaciones con los cárteles del crimen, organizaciones terroristas, en Estados Unidos es muy estricto, tiene consecuencias legales, porque podrían ser considerados en Estados Unidos como gente que financia organizaciones terroristas, que es el problema del financiamiento al terrorismo. En cambio, en México, esta persona que le da recursos al crimen organizado no es considerado como financiador de terrorismo, sino simplemente como víctima del delito. Entonces hay un efecto importante, hay una asimetría regulatoria que vamos a ver que tiene efectos en México, no porque se diga que solo es para Estados Unidos esta persona considerada como financiador de terrorismo, ya no tiene efectos en México. No, sí los tiene y vamos a ver cuáles son. Sí los tiene y vamos a ver cuáles son. Además, agreguemos a ese problema, ahora sí regresemos al concepto que habíamos platicado, de que hay un efecto expansivo. En 2025, cuando se designaron a 6 organizaciones terroristas, pensábamos que era una medida temporal, que era una medida, bueno, nosotros no, pero en la opinión pública se decía, no, pues, ¿cómo creen? Minimizamos el hecho. Y además muchos pensaban que pues ya no podía ser, o sea, digamos, era un tema problemático, es un tema problemático para México como marca país, porque entonces eso nos equipara a Afganistán, nos equipara a Yemen, nos equipara a ciertas regiones de Medio Oriente o de algunas regiones de Asia que son terroristas, nos equipara a esos países. Cosa que parece inconcebible, pues somos coorganizadores del Mundial, todo el mundo nos quiere, sí, pero desde el punto de vista del cumplimiento de la ley, a nivel global, la percepción que existe es que efectivamente pues tenemos un problema serio. A lo mejor algunos países no coincidirán con la calificación de organizaciones criminales como terroristas, pero el efecto está ahí. Pero hay muchos otros efectos. Es el efecto, digamos, conceptual, debilita la soberanía mexicana, porque una de las consecuencias es que con esto los Estados Unidos pueden, de acuerdo con su legislación, actuar en países del extranjero, otros países diferentes a Estados Unidos, porque están defendiendo su soberanía y su soberanía le da derecho a actuar
en territorio extranjero. Entonces, hay un tema también ahí que no vamos a tocar ahora, pero también hay un tema jurídico y de soberanía territorial. O sea, digamos, somos vulnerables a la invasión y Estados Unidos va a tener, de acuerdo con su legislación interna, un pretexto jurídico para poder hacer esta invasión, aunque nosotros digamos esa es una violación de la soberanía. Recuerden, para Estados Unidos es un tema de soberanía nacional, no solo en su aspecto interno, sino externo. Entonces, nosotros pensábamos en 2025 que, bueno, ya el golpe sí había sido fuerte y había sido duro, pero pensábamos que ahí iba a llegar y entonces no sabíamos cuáles iban a ser las acciones que iban a tomar los Estados Unidos, pero nos acabamos de dar cuenta que no solo estábamos equivocados, sino que la tendencia va a ser que esto va a tener una expansión. Hay dos organizaciones criminales más el cártel de Juárez y los Viagra, y cada nombre añadido a la lista no es solo un enemigo más para el Estado, es una ampliación del perímetro de riesgo para el sector privado, porque como ya lo expliqué, el sector privado llevando a cabo operaciones con los cárteles de la delincuencia organizada considerados terroristas en Estados Unidos, ese sector privado puede ser considerado como socio, cooperador, financiador del terrorismo en Estados Unidos. El financiamiento del terrorismo sanciona no solo a la organización terrorista que recibe el recurso en su concepto genérico, en su concepto general, abstracto. El financiamiento del terrorismo se preocupa no solo de la forma en que recibe la organización terrorista el recurso, sino de dónde proviene el recurso. Esa es la lógica. La lógica está en que hay que impedir el financiamiento del terrorismo y por lo tanto hay que abarcar en la regulación y en el impacto de la vigilancia al financiamiento del terrorismo, tanto quien recibe como quien proporciona el recurso. Y entonces, era lo que decía, el impacto puede ser para cualquier empresa. Siguiente lámina, la 8. Michoacán, por cierto, muchas gracias, nos acaban de enviar un saludo desde Michoacán. Igualmente, pues justamente vamos a hablar de Michoacán, sobre la geografía del riesgo, porque ahora la geografía del riesgo se densifica. Es un efecto perfecto de la superposición del riesgo. Antes solamente había tres organizaciones terroristas operando en el Estado, además de algunos socios del cártel de Sinaloa. Sin embargo, ahora ya existe un agravante mayor, porque ahora van a ser considerados como financiadores del terrorismo empresas de Michoacán que también tengan operaciones con los Viagras. Entonces, el problema, colegas, es que estamos en una situación en la que tenemos un problema jurídico, un problema financiero y distintos problemas, ¿no? Siguiente lámina. De acuerdo con el marco estadounidense y con el marco regulatorio mexicano, hay varias diferencias. Hay leyes que se aplican de manera diferente. Quiero decirles que la ley ley federal para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, la ley antilavado en México, tuvo una reforma el año pasado y en el proyecto venía incluir los conceptos de financiamiento del terrorismo y se sacó. Es decir, en esto hay una decisión también política por parte del Estado de México mexicano de mantener una simetría regulatoria. Esto hace que haya estas diferencias. En México hay solo una ley, en Estados Unidos ya hay varias leyes que tienen que ver con esto. El enfoque para México es solamente el lavado de dinero, es decir, de donde se castiga y se persigue las operaciones que tienen como materia recursos que son obtenidos por delitos.
En cambio, en Estados Unidos, además, está el financiamiento al terrorismo, es decir, el apoyo material a organizaciones designadas. Eh, pero además hay distintas caracterizaciones. En México, en relación con lavado de dinero, hay que tener conocimiento del ilícito, ¿no? En Estados Unidos, de acuerdo con la legislación, solo se necesita el apoyo material. No exige intención de ser terrorista. Es decir, si tú sabes que estás financiando, aunque sea a través de la extorsión, si tú sabes que estás financiando al terrorismo, o incluso sin siquiera ser, pero tú sabes que te está comprando, eres dueño de una agencia de autos y estás vendiendo camionetas y sabes que son del cártel de Sinaloa o de alguno de los cárteles de las organizaciones criminales, probablemente ahí está haciendo ya parte de el enfoque estadounidense de financiador al terrorismo. Una de las consecuencias de esta asimetría es que esta consideración en relación con México de que solo es lavado de dinero tiene un efecto solamente territorial, pero el esquema de los Estados Unidos está diseñado para tener una aplicación nacional y extraterritorial. Un ejemplo de cómo de las consecuencias de esto es que hay sanciones en México, pues, administrativas y penales, pero nada más nacionales. En cambio, aquí este es el tema más importante, y por qué sí hay efectos extraterritoriales. No es solo que tú seas considerado, que la persona que financia el terrorismo en México, que pueden ser en muchas empresas, no solo tiene el problema de que puede ser considerado como criminal en Estados Unidos, sino que además puede ser objeto de acciones financieras en México. Por ejemplo, puede ser que desde Estados Unidos venga la orden del bloqueo de tus activos, cosa que ya ha estado ocurriendo en México. Puede venir alguna acción contra el sistema financiero. Recuerden que desde Estados Unidos hubo acciones que orillaron a algunas instituciones financieras prácticamente a dejar de operar y a cerrar por haber sido vinculadas a los temas de financiamiento al terrorismo. Y por otro lado, pues hay consecuencias de que te excluyan además del sistema bancario. Es decir, que recordemos que el sistema bancario está interconectado a nivel internacional y por lo tanto, tú puedas no tener nada que ver con la organización terrorista, pero te identifican los Estados Unidos como una empresa que financia el terrorismo porque proporcionas apoyo, porque de alguna manera transfiere recursos de la manera que sea a las organizaciones consideradas terroristas allá, y entonces el sistema financiero que está globalizado puede bloquearte en México porque puede venir la orden de bloqueo desde los Estados Unidos. Te pueden excluir del sistema financiero. De tal modo que, como nos encontramos hoy en día, una empresa en México, puede tener un programa impecable de prevención de lavado de dinero, pero puede no tener nada, absolutamente nada, relacionado con financiamiento al terrorismo. ¿Sí me explicó? Es decir, en México puede ser que las empresas mexicanas tengan muy pulcro su operación y adopten todas las medidas de prevención de lavado de dinero que prevén las leyes mexicanas. Puede ser que eso ocurra. Pero al mismo tiempo puede ocurrir que no hagas lo suficiente para prevenir el lavado de dinero de acuerdo con la legislación en Estados Unidos. De tal modo que, siguiente lámina, de tal modo que todas estas consecuencias, congelamiento de activos, aislamiento financiero, exclusión de cadenas de suministro, porque como estamos muy integrados con los Estados Unidos, muchas empresas participan en las cadenas de suministro con Estados Unidos. Bueno, puede venir bloqueo.
a empresas de Estados Unidos les pueden prohibir que tengan operaciones con empresas mexicanas. Y si a ti, empresario, a tu empresa o cualquier empresa, se le señala como vinculada con organizaciones terroristas, viene un daño reputacional, que fue lo que ocurrió a las instituciones financieras que las llevó a su cierre, a su desaparición, porque el daño reputacional en una institución financiera es gravísimo. Además de todas las responsabilidades penales, entonces eso significa que ya nunca vas a poder ir a Estados Unidos, porque para Estados Unidos eres un delincuente, lo cual incluso puede llevar a Estados Unidos a pedir extradiciones, etcétera. O sea, sí hay consecuencias, colegas, sí hay consecuencias. Entonces, siguiente, una de las cosas que nosotros proponemos, que nosotros hemos encontrado en el despacho Spetzen, con el doctor Ramón Cabrera y su servidor operando el tema de la prevención de financiamiento del terrorismo y lavado de dinero, la que sigue, por favor, la lámina que sigue, es esto, ¿no? Es adoptar medidas de prevención de financiamiento al terrorismo de motu propio, no porque te las exija la ley mexicana, sino de motu propio, de acuerdo con lo que nosotros hemos diseñado, el mejor sistema de prevención de financiamiento al terrorismo, que es el que se ajusta a los lineamientos de la Oficina de Congelamiento de Activos de los Estados Unidos, la OFAC, que es la que se encarga justamente de establecer la regulación de prevención de financiamiento al terrorismo, que debe ser estatuida con un rigor similar a un sistema de gestión ISO. Es decir, tú como empresa que sientes que puedes tener riesgo de ser vulnerable a ser incluida en el mecanismo de financiamiento del terrorismo de los Estados Unidos, podrías establecer un mecanismo de prevención del lavado de dinero sistematizado, y nosotros nos encargamos de apoyarte a ti, empresa, a que lo hagas, para que cuentes con elementos, para que si llega algún problema, tú tengas la forma de demostrarle a las oficinas, de acuerdo con sus parámetros legales, a las oficinas de los Estados Unidos, de acuerdo con sus parámetros legales, de que cumples perfectamente con las medidas necesarias para prevenir financiamiento al terrorismo. Así como hay medidas para prevenir lavado de dinero en México, hay unas paralelas que puedes tú montar en tu empresa mexicana para prevenir financiamiento del terrorismo y, por lo tanto, salirte del riesgo de ser señalado como un agente que apoya a las empresas, a las organizaciones criminales. Ese es uno de los temas que creo que es importante ahora volver a traer, señalar nuevamente, dado el hecho de que la tendencia no es suavizar la acción de los Estados Unidos en materia de consideración de las organizaciones criminales como terroristas, sino que es al contrario, la tendencia es expandir el riesgo y entonces hacerlo cada vez más difícil, tener los Estados Unidos más herramientas de actuación en contra a través de estos mecanismos, en contra de las organizaciones terroristas y, desafortunadamente, contra terceros que lleguen a ser vinculados con las organizaciones terroristas. Ese es el contexto que quería yo comentar con ustedes, colegas. Ese es el tema que quería yo platicar con ustedes el día de hoy. No sé, producción, si hay alguna pregunta o alguna duda en relación con este tema. Hasta el momento ninguna pregunta, doctor. Bueno, yo nada más para cerrar, entonces, gracias, producción. Para cerrar, yo diría que esto de constituir, de establecer prevención de lavado de dinero y prevención de financiamiento del terrorismo, por supuesto, tiene que pasar por un procedimiento diseñado tipo ISO. La ISO para prevenir corrupción son los parámetros que nosotros creemos que sirven para prevenir
financiamiento al terrorismo, adaptada, los mecanismos, todos los sistemas de diagnóstico, determinar los riesgos, capacitación, implementación de programas, el acompañamiento para la certificación. Nosotros también lo que hacemos es apoyar a las empresas y apoyar a personas para demostrar que están cumpliendo con parámetros suficientes de prevención del lavado de dinero frente a las oficinas de los Estados Unidos. Tenemos comunicación con las oficinas de los Estados Unidos para que ellos nos han reconocido nuestra metodología, saben que somos confiables para apoyar a las empresas mexicanas que demuestren que tienen mecanismos de prevención de financiamiento al terrorismo. Esto que está en la imagen demuestra que pues, es algo que se lleva a cabo. Finalmente, para cerrar, tenemos la última página, que son 3 ideas para llevarse a casa. Por un lado, hay una tendencia expansiva. Había 6 cárteles mexicanos considerados como organizaciones terroristas, hoy hay 8. Y eso tiene consecuencias no solo para los cárteles y sus miembros, sino para los terceros. Ya vimos aquellos que intervengan en operaciones comerciales, porque podrían ser considerados como agentes financiadores del terrorismo, ¿no? La segunda idea es, me parece que aun cuando la designación de los cárteles como organizaciones terroristas y la legislación es nacional de los Estados Unidos, su objetivo es constituirse como un control extraterritorial, así está diseñado, y por lo tanto esto tiene consecuencias en México. Esto significa, para efectos prácticos, que la ley antilavado ya no es suficiente, y cada vez se demuestra que ya no es suficiente por esta expansión, que es la idea 1, y que no debemos confiarnos. La idea 3 es que, bueno, pero es que yo lo hago de buena fe, no. Ya no es posible demostrar la buena fe, porque ahora lo que tú tienes que hacer es ser proactivo y establecer mecanismos de prevención de financiamiento al terrorismo para que te liberes. Si tú crees que tu empresa tiene algún riesgo, si tú crees que tu empresa puede enfrentar alguna acusación de participar en los mecanismos de financiamiento del terrorismo desde los Estados Unidos, te conviene sin lugar a dudas contar con mecanismos que te permitan demostrar que sí estás tomando medidas contra el financiamiento del terrorismo. Yo creo que con eso podríamos concluir la sesión, a menos de que haya alguna pregunta o algún comentario del que me notifique producción. Ninguno, solo saludos y felicitaciones por su presentación a través de Facebook y del canal de WhatsApp. Muchísimas gracias entonces a todos. Gracias, producción. Fue un placer platicar con ustedes sobre este tema. Hoy es 17 de julio de 2026. La noticia está fresca y esto nos encamina a empezar a tomar consideraciones y conciencia sobre lo que está ocurriendo y la necesidad de ser proactivos en este tema. Muchísimas gracias a todos. Les mando un saludo. Gracias, producción.